¿Jesús alabó a un soldado gay como modelo de fe y sanó a su amante en los evangelios? De acuerdo a muchos expertos de la Biblia. El soldado, centurión del ejército romano, se destaca el 15 de marzo, en el día de la fiesta de Longinos, centurión en la crucifixión de Jesús. Tanto Mateo 8.5 a 13 y Lucas 7.1 a 10 narran cómo un centurión le pidió a Jesús que sanara a un joven, al que se refiere en griego como sus pais. La palabra era de uso general para la pareja más joven en una relación del mismo sexo. Por lo general, se traduce como muchacho, siervo o esclavo. En los últimos años, sin embargo, los estudiosos de la Biblia progresistas han llegado a la conclusión de que el centurión estaba en una relación homosexual con el esclavo que era muy querido por él, de acuerdo a lo que nos cuentan los evangelios. En tiempos de Jesús, había en Palestina dos tipos de soldados oficiales, dejando a un lado a los posibles celotas o soldados guerrilleros al servicio de la liberación judía. Unos eran los del ejército romano propiamente dicho, que dependían del procurador o prefecto, Poncio Pilatos, que gobernaba de un modo directo sobre Judea y Samaria. Otros eran los del tetrarca rey Herodes Antipas, que gobernaba bajo tutela romana en Galilea, y los de su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y Traconítide, al otro lado de la frontera galilea. El prefecto romano contaba con unos 3.000 soldados de infantería y algunos cientos de caballería, acuartelados básicamente en Cesarea, que solían provenir del entorno pagano de Palestina y funcionaban como ejército de ocupación. De todas formas, no era frecuente verlos en la calle o en los pueblos, ni siquiera en Jerusalén, donde gobernaba el sumo sacerdote y su consejo, con la ayuda de algunos miles de siervos o soldados de la guardia paramilitar del templo. De todas formas, en los tiempos de crisis o en las fiestas, el prefecto romano subía a Jerusalén y se instalaba en la fortaleza Antonia, junto al templo, desde donde controlaba el conjunto de la ciudad. Probablemente residía allí una pequeña corte destacamento militar, pero no se mezclaba en la vida civil y religiosa de la ciudad. El rey, igual a tetrarca, Herodes Antipas gobernaba en Galilea, bajo control de Roma, pero con una gran autonomía. Tenía que proteger las fronteras y mantener el orden dentro de su territorio, pagando un tributo a Roma. Para ello tenía sus propios soldados, organizados como los de Roma. En caso de necesidad, los soldados romanos tenían que ayudar a los de Herodes y los de Herodes ayudar a los romanos. Según eso, en Galilea no existía un ejército de ocupación, ni tampoco un dominio directo de Roma, aunque muchos nacionalistas galileos, partidarios de un Estado israelita, consideraban a Herodes como a un usurpador y a sus soldados como ejército opresor. Por otra parte, es normal que los soldados de Herodes fueran también de origen pagano, como los de Poncio Pilato, aunque podían ser también judíos. Desde ese fondo han de entenderse algunos pasajes del Evangelio que hablan de la relación de Jesús y de sus seguidores con soldados. El texto más significativo es aquel donde se dice a los creyentes que superen la actitud del ojo por ojo y diente por diente, propia de los ejércitos del mundo, para añadir: no resistáis al que es malo, al mal. Por el contrario, si alguien te hiere en la mejilla derecha, ponle también la otra, y al que te obligue a llevar la carga por una milla llévasela 2, Mateo 5, 39 a 40. Estas últimas palabras se refiere al servicio obligatorio que las fuerzas del ejército, de Herodes o Pilato, podían imponer sobre los súbditos judíos. Obligarles a llevar cierto peso o cargamento a lo largo de una milla. Pues bien, en vez de pregonar la insurrección o la protesta violenta, Jesús pide a los oyentes que respondan de manera amistosa a la posible violencia de los soldados. Esta es su forma de, no, oponerse al mal, para vencer la perversión del mundo a través de un gesto bueno. Jesús no condena a los soldados imperiales, quiere enfrentarles ante el don del reino, enriquecerles con la gracia del Padre que es bueno para todos, confirma Mateo 5, 45. En este fondo se sitúa su relación con el centurión que tiene un amante enfermo y que pide a Jesús que le cure, Mateo 8, 5 a 13 par.
La escena ha sido elaborada por la tradición en el contexto de apertura eclesial a los paganos, pero en su fondo hay un relato antiguo. Jesús no ha satanizado a los soldados, ni ha querido combatirlos con las armas, sino que ha descubierto en ellos un tipo de fe que no se expresa en la victoria militar, sino en la curación del amigo enfermo. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, que le rogaba diciendo: «Señor, mi amante, Pais, está postrado en casa, paralítico, gravemente afligido». Jesús le dijo: «Yo iré y le curaré». Pero el centurión le dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará, pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve, y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace». Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: «En verdad os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes». Entonces Jesús dijo al centurión: «Vete, y que se haga según tu fe». Y su amante quedó sano en aquella misma hora. Mateo 8, 5-12. Este es un soldado con problemas. Es un profesional del orden y obediencia, en el plano civil y militar, un hombre acostumbrado a mandar y a ser obedecido. Es capaz de dirigir en la batalla a los soldados, decidiendo así sobre la vida y la muerte de los hombres. Pero, en otro nivel, es un muy vulnerable, padece mucho por la enfermedad de un siervo amante. Pero antes de seguir será preciso que nos detengamos y preguntemos sobre la identidad de este Pais del centurión, que hemos traducido como amante. Esa palabra, Pais, puede tener tres sentidos: siervo, hijo y amante, casi siempre joven, y puede resultar escandalosa. El texto paralelo de Juan 4, 46b evita el escándalo y pone huios, hijo, en vez de Pais. Pero con ello tiene que cambiar toda la escena, porque los soldados no solían vivir con la familia ni cuidar sus hijos hasta después de licenciarse. Por eso, el centurión aparece aquí como un miembro de la corte real de Herodes, un basilicos. También Lucas 7, 2 quiere eludir las complicaciones y presenta a ese Pais como doulos, es decir, como un simple criado, al servicio de centurión. Con eso ha resuelto un problema, pero ha creado otro. ¿Es verosímil que un soldado quiera tanto a su criado? Por eso se mantiene la traducción más obvia de Pais dentro de su contexto militar. En principio, el centurión podría ser judío, pues está al servicio de Herodes, en el puesto de frontera de su reino o tetrarquía, Cafarnaúm. Pero el conjunto del texto le presenta como un pagano que cree en el poder sanador de Jesús, sin necesidad de convertirse al judaísmo, o cristianismo. Pues bien, como era costumbre en los cuarteles, donde los soldados no podían convivir con una esposa, ni tener familia propia, este oficial tenía un criado amante, presumiblemente más joven, que le servía de asistente y pareja sexual. Este es el sentido más verosímil de la palabra Pais de Mateo 8,6 en el contexto militar. Ciertamente, en teoría, podría ser un hijo o también un simple criado, como suponen los paralelos de Juan y Lucas. Pero lo más sencillo y normal es que haya sido un amante homosexual, alguien a quien otros libros de la Biblia, quizá Romanos 1, 24-27, habrían condenado. Jesús no era un moralista, sino un Mesías capaz de comprender el amor y debilidad de los hombres, en el caso de que el amor homosexual lo fuera. Jesús sabe escuchar al soldado que le pide por su amante y se dispone a venir hasta su casa cuartel, bajo su techo, para compartir su dolor y ayudarle. Hubiera ido, pero el oficial no quiere que se arriesgue, pues ello podría causarle problemas. No estaba bien visto ir al cuartel de un ejército odiado para mediar entre dos homosexuales. Por eso le suplica que no vaya. Le basta con que crea en su dolor y diga una palabra, pues él sabe lo que vale la palabra. Jesús respeta las razones del oficial, acepta su fe y le ofrece su palabra.
El resto de la historia ya se sabe. Jesús cura al siervo amigo homosexual y presenta a su amigo centurión como signo de fe y de salvación, sin decirles lo que deberán hacer mañana. Es evidente que no exige, ni quiere, que rompan su amor, sino que lo viven en fe y amor de reino.